gusto estar de nuevo con ustedes en esta mañana. Y la clase de la escuela dominical es un tiempo precioso para estar reunidos alabando al Señor y leyendo su palabra. El refugio secreto nos cuenta la historia de una familia holandesa que arriesgó su vida para ayudar a los judíos perseguidos por los alemanes para no ir a esos campos de concentración. Esto les ocasionó que ellos mismos fueran llevados toda la familia a esos campos. Solamente sobrevivió Corrie. Años más tarde, cuando la guerra terminó, ella fue a su servicio de adoración al Señor y su sorpresa fue que presentaron a un hombre como un creyente. Ella lo reconoció de inmediato y supo que era el hombre que las había ultrajado y ocasionado miles de torturas. De repente su pensamiento vino a ese tiempo y ella lo que le provocó fue escupir la cara de ese hombre y decirle todo lo mal que se había comportado con ellas. Pero el Señor tocó su corazón y cuando lo saludó le dijo: bienvenido. Qué hermoso es el perdón. Y hoy justamente nos habla de ese perdón y cómo David perdona. En primer lugar, David perdona a Saúl y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 24, los versículos 6 y 15 al 19, que dice así: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y del 15 al 19 dice: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Si volvemos al capítulo 23, que es el contexto de nuestra lección, vemos cómo David ayuda a la ciudad de Keila de los filisteos. Esa ciudad era azotada y saqueada por ellos. Y ahí mismo empieza la persecución de Saúl contra David y amenaza con atraparlo. Después huye así y los asedios de Saúl se hicieron más difíciles. Acude a Ores, a 3 kilómetros, en donde Jonatán lo encuentra, y la lealtad de Jonatán alienta a David. Y al leer nuestro texto clave en esta mañana, lo vemos como David es salvado milagrosamente y alejado del Señor, y alejó el Señor a Saúl para pelear
contra los filisteos. Es el momento en que estaba listo para capturar a David y sus hombres. David huye a Engadi, lugar situado al oeste del Mar Muerto. Engadi, con sus cascadas y vegetación, se ve más como un paraíso que como el desierto. Saúl, sin saberlo, llega a la cueva donde David se esconde. Nos dice la Biblia que es un redil de ovejas y que eso se supone era una cueva grande. También nos dice la Biblia que entra Saúl para cubrir sus pies. Significa que entra solo, que deja a sus hombres afuera de la cueva y tiene que realizar sus necesidades físicas. Es el momento en que David se acerca y corta la punta de su capa y le perdona la vida. Había tenido la oportunidad de acabar con su enemigo, pero dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y como hemos leído de los versículos 15 al 19, es la conversación de David con Saúl y cómo, pudiéndolo matar, no lo hizo. El versículo 19 nos dice el resultado de esta historia, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. El segundo punto de nuestra lección es que David perdona la vida de otro hombre, Nabal. En el capítulo 25, del 32 al 39, nos dice, 35 del 32 al 39. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Al comienzo de esta historia, después de la muerte de Samuel, David se va para el desierto de Parán. Se dice que había un hombre rico que tenía una hacienda en Maón. Cuenta el relato que David y sus hombres ayudaron a los pastores de este hombre y los habían tratado muy bien. Van y le piden justamente a Nabal provisiones para él, para David y su gente. Y este hombre le responde que no conoce a David y no le dará lo que le pide. Pero, y ahí es donde a veces una mujer es importantísima. Abigail escucha y actúa rápidamente. Consigue los alimentos, carga las mulas con sus siervos y se va al encuentro de David, quien, al escuchar que Nabal no le iba a dar esa comida, estaba listo para ir en contra de ese hombre. Abigail llega y es cuando le dice David:
bendito sea Jehová de Israel, que te envió para que me encontrases. Y no solo bendice así a Jehová, sino que bendice a Abigail. Más tarde sabemos por la Biblia misma que Nabal, en un banquete, en un festín, me imagino que embriagado, lleno de licor, él pierde la vida. Y al enterarse David dice, no por mi mano, sino por la mano de Jehová. Esa es la historia de Nabal y David. David, por medio de su esposa, perdona también a Nabal, no le hace daño, pero sí, el Señor acaba con su vida. En tercer lugar, nos habla que David perdona de nuevo la vida de Saúl. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 26, los versículos del 8 al 11, que dice así. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David le respondió, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vamos. En este relato se ve a un David atrevido. Él va de noche al campamento donde está Saúl y su ejército. Y lo acompaña su sobrino, como Abisai, exactamente, Abisai. Solamente ellos dos van a ese campamento y extrañamente están sumamente dormidos. Ellos entran en medio de su ejército, van hasta la cabecera de Saúl, ve la lanza de Saúl, su vasija de agua, y ahí es donde dice el sobrino que lo tienen a su merced, que le den un golpe y ya, y listo. Y David rehúsa que se le haga ningún daño y se adhiere resueltamente a sus principios de lealtad. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Decidió esperar hasta que Dios tuviese a bien librarle de Saúl en vez de él vengarse. David y Abisai se llevaron la lanza y la vasija de agua que Saúl tenía en su cabecera. Después de escapar y a salvo del campamento y llevarse esas pruebas suficientes de que habían estado allí, David se fue a un lugar seguro y subió a la cumbre del monte, donde lo pueden oír, pero no pueden hacerle daño. Razona irónicamente con Abner, el capitán de la guardia, y le dice que no había protegido a su rey, que busque la lanza de Saúl y su vasija y no la van a encontrar, porque
la tiene él. Y le explica cómo entraron, cómo la obtuvieron, cómo salieron sin que ellos defendieran a su rey. Y agrega que son dignos de muerte por no haber cuidado a su rey. Saúl despierta al oír las voces y reconoce la voz de David y le llama hijo mío. ¡Qué hipócrita! Él le había dado a Milca como esposa, pero después se la quitó y se la dio a otro hombre. Ya no era su hijo, ni político siquiera. David se queja de la tristísima condición en que se ve la causa de enemistad de Saúl contra él. De dos cosas se lamenta David: de que haya apartado a su amo de su lado y también de su oficio. Y en segundo lugar, de que se ve separado de su Dios y de su religión, pues estaba viviendo en un lugar pagano, donde las costumbres eran contrarias a las del Señor. Saúl insiste una vez más en su inocencia y procura David insiste una vez más en su inocencia y procura convencer a Saúl que la persecución que ha emprendido contra él es solo malvada. No es solo, sino malvada, vil e indigna de su regia persona. Se compara a sí mismo como una perdiz, un ave completamente inofensiva. Saúl reconoce su pecado y le dice: vuélvete, hijo mío, y promete que no volverá a perseguirlo más. David no se fía y apela a Dios como árbitro. El versículo 24 del capítulo 26: y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida? El trato a los ungidos de Jehová. Yo sé que los pastores tienen muchos defectos, sí, pero debemos respetarlos en sus funciones, porque fueron llamados por Dios y son ungidos por Dios. No nos ofusquemos contra ellos, sino oremos por ellos y ayudémosle en su labor. En segundo lugar, expresemos siempre nuestro agradecimiento no solamente a las personas que nos rodean, sino a todos. Aun siendo enemigos, podemos no solamente expresarle nuestro agradecimiento por algo que nos han hecho, pero también demostrárselo cuando podamos. Que el Señor los bendiga.